Y especialmente pues deseo agradecer a la rectora de la Universidad San Pablo CEU el hecho de que esté con nosotros, así como que haya acogido este aula magna de la Facultad de Económicas el acto. También entre el público está el editor, Manuel Oriol, al que quiero dar la bienvenida y también dar la enhorabuena por el libro. Y ya pues sin más preámbulos comenzamos con el acto tal como estaba concebido y previsto. Y le doy la palabra a Pablo Velasco para que comience con él y lo dirija de alguna forma. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. A ver, cuando Fernando Lostao y Ginio me contaban este acto de presentación, eh, como ustedes comprenderán, me encontré con un compromiso. Y me acordé de una historia que sucedió cuando el Real Madrid le tocó una eliminatoria de Copa del Rey con el Lepe. Entonces fue a jugar al Lepe y hay un momento en que hay una falta en el borde del área y ya saben que siempre el portero pues pone la barrera y los jugadores de la barrera del Lepe se quitaron y entonces el portero dijo pero ¿por qué os quitáis? Y dice, hombre, para una vez que vemos un gol del Madrid en primera fila, entonces es lo que me da ganas a mí, porque yo me encuentro aquí al lado de dos maestros, de dos profesores a los que sigo, a los que leo, a los que me gustaría parecerme en algún momento, y entonces pues no, les confieso que estoy un poco, bueno, pues eso, de aquella manera. Pero desde luego he estado muy agradecido a los organizadores para que me hayan invitado para ver un gol del Real Madrid en primera fila. Es verdad que decir esto hoy, después de ayer, y en mi caso, bueno, pues tiene más mérito todavía. El otro día en el debate de las ideas, en el suplemento del debate, que sale los sábados, el escritor Enrique García Máquez hacía una glosa del libro de Higinio, que presentamos hoy, Filosofía breve de la vida. Y ahí Enrique daba un apunte que me parece muy interesante para enmarcar el libro. Es verdad que en la obra de Higino Marín, al que todos conocéis, hay dos tipos de obras. Unas obras un poco más sistemáticas, y además que él mismo reconoce que son sus obras más importantes, pues pienso en Mundus, pienso en Teoría de la Cordura. Y hay otras obras, bueno, pues que recogen artículos cortos, eh, así, más ágiles. Bueno, son estas dos tipologías, ¿no? Entonces, yo no sé, creo que en Filosofía breve de la vida estaríamos un poco a caballo entre las dos. Es verdad que Filosofía breve de la vida es un compendio de artículos cortos, de verbos en infinitivo, eh, pero bueno, tiene cierta sistematización, ¿no? Yo en la lectura sí que reconocía algún recorrido. Es una especie, y decía Enrique, que lo relacionaba con otro libro, que es un poemario de Miguel Dors, que se llama Átomos y Galaxias, que me lo he traído yo también, y reconozco que le reconozco la misma sensación que tenía Enrique, que este libro, Filosofía breve de la vida, parece una especie de vademecum. Eh, la verdad es que es para tenerlo ahí en el despacho a mano, porque está muy bien editado, porque gracias a ese índice que tiene para reconocer los infinitivos, bueno, pues para, para tener un libro a mano, ¿no? Para hacer pequeñas escaramuzas en el libro, ¿no? Igual le pasa a Átomos y Galaxias de Miguel Dors, que también tiene una organización parecida, y yo pondría también en este grupo de libros otro al que yo tengo mucho cariño, que es Un buen puñado de ideas de Chesterton, que precisamente es un compendio que hizo Enrique García Máquez y Luis Daniel González, de citas de Chesterton, organizadas también por áreas temáticas. Entonces, bueno, pues para profesores, periodistas, etcétera, pues son tres libros que sirven de vademecum. En la lectura de este libro, yo, y además que bien que tengo la voz para hacerlo, quiero agradecer a Higinio especialmente el corazón de este libro, que creo que es el tríptico que hay más o menos hacia la mitad, en el que hay tres artículos seguidos sobre la experiencia de leer, podríamos decir, citando a Luis, ¿no? Hay tres artículos en el que la lectura es, bueno, la protagonista, y pienso además que si tuviera que definir a Higinio, le han definido de muchas maneras, ¿eh? Le han llamado hasta famoso youtuber, porque tiene... Bueno, hay que reconocer que tu conferencia en el canal de la CDP tiene 1.300.000 visitas. Lo he visto esta mañana para tener el dato.
Y es una conferencia de 1 hora, así que estás, vamos, famoso youtuber, gran divulgador, también te han llamado. Pero yo definiría a Higinio como lector. Y me voy a referir a 3 momentos o 3 experiencias o 3 lecturas que he hecho yo de Higinio de cómo hace como lector. Una de ellas es en Teoría de la Cordura. En Teoría de la Cordura hay un momento en el que Higinio hace una lectura del canto 11 de la Odisea. En el canto 11 de la Odisea se relata el momento en el que Ulises va al Hades, guiado por la diosa Circe, si no recuerdo mal, y hace una especie de sortilegio allí, ¿no? Con harina, miel, leche y sangre de unas reses que ha sacrificado. Esa misma sangre la da a beber a los muertos, y precisamente hay uno de los muertos que hay allí que le dice, pueda yo beber de esa sangre y decir mis verdades. Y Higinio dice, una vez revitalizado el muerto, con la sangre recobra la memoria y puede responder al viajero, al que reconocen a la vez y se reconocen a sí mismos. Y así Ulises, con Ulises los muertos le descubren lo que ignoraba de otros y de sí mismo. Y entonces Higinio hace una comparación del sortilegio de Ulises con la lectura. En el momento en que nosotros en la lectura damos nuestra sangre a los que leemos, revitalizamos a los muertos, les hacemos recobrar su memoria, pero también encontramos algo de nosotros mismos. Una segunda experiencia parecida que me encuentro de Higinio leyendo a Higinio, no escuchándole, eso sería también, bueno, pues seguro que los que habéis sido alumnos de Higinio, que alguno hay aquí en la sala, por lo que veo, habéis tenido la experiencia de que en las clases habéis tenido esa enseñanza, ¿no?, de lectura. Una segunda experiencia que quería compartir es la que comparte él en el epílogo de un libro de reciente publicación que se titula Ubi sunt, ¿dónde están los intelectuales católicos?, en la editorial Cristiandad. Higinio hace el epílogo de esa obra y allí hace una lectura del canto primero de la Odisea, en el momento en el que Telémaco reúne a los ciudadanos después de tanto tiempo para tratar el tema de su espera de su padre, ¿no? Y hay allí un anciano egipcio que afirma que hacían algo noble y afortunado el hecho de reunirse y tratar ese tema en común. Y una tercera experiencia de lectura de Higinio que quiero comentar también, la que hace de La carretera de Cormac McCarthy. La novela La carretera es una novela especialmente cruda, de uno de los grandes novelistas de los últimos tiempos, y la lectura de Higinio lo que nos lleva es a hacer una comparación. La carretera, es, por si no lo han leído, es una especie de distopía, un futuro incierto. Ha habido un desastre nuclear, parece ser, ha quedado todo arrasado, y entonces en esa situación señala Higinio algo interesantísimo, ¿no?, que en ese momento el mínimo humano, cómo comparece lo humano, es un padre y un hijo. Y lo hace en comparación a Robinson Crusoe, donde el mínimo es un hombre solo, Tarzán, donde es un niño en relación con una naturaleza idílica, o El Señor de las Moscas, donde es un grupo de niños alejados de la autoridad paterna, ¿no? Y compara esas 3 experiencias. Bueno, lo que yo pensando en hacer una introducción había hecho breve porque yo me voy a callar porque quiero escuchar a Higinio y a Helio. Pensando en cómo podría definir a Higinio, pues querría definirle así, ¿no?, como lector. En el propio libro, en uno de estos artículos que les digo, que muestra así una especie de tríptico de la lectura, Higinio lanza una apuesta muy interesante, ¿no?, que es, además la expresión que hace es que si nos dejáramos de legalismos en la universidad, al finalizar el recorrido, cada alumno tendría que demostrar que ha hecho una lectura suficiente de un libro, que es capaz de hablar eficazmente de un libro y que es capaz de hacer un ensayo sobre ese libro, ¿no? Y nos recuerda a los profesores, ¿no?, una de las tareas que es acompañar o enseñar a la lectura. Y como he prometido que iba a ser breve, me callo ya y estoy aquí a la expectante para escuchar a Helio y a Higinio.
Muy buenas tardes a todos. Lo primero de todo es que me siento muy honrado y entonces hay que remitirse a la obra de Higinio de qué quiere decir honrado. Me remito a esas páginas, me siento muy honrado realmente, de verdad, de poder estar aquí, de compartir esta mesita, pero en cualquier caso, esta buenísima compañía entre los que estamos aquí en esta parte y desde luego todos los que están allí entre el público. Saludos, por supuesto, a la rectora Rafael Sánchez Sao, gracias Fernando, también personalizo en ti por la invitación de la Fundación Ángel Herrera. Y en fin, lo que voy a hacer es unas notas acerca del libro de Filosofía Breve de la Vida, unas notas, tengo que decir, un tanto deslavazadas, así que también espero que se me disculpe con estas cosas que voy a decir. Comentaba Pablo Velasco, que el libro tiene un recorrido, tiene un despliegue, tiene una lógica argumental, no es una justaposición de elementos, de verbos, de entradas, sino que tiene un despliegue claro tanto en su principio como en su fin. Y el principio del libro y el principio casi diríamos como arjé, en sentido griego, en sentido fuerte, yo lo veo precisamente en la dedicatoria que Higinio hace a su hija Paz, cuando dice de ella que no separa el pensar y el vivir. Y este es precisamente el acorde del libro, de un pensamiento que no se separa de la vida, en donde es más, a mi modo de ver, pensamiento y vida coinciden en un altísimo grado en la persona de Higinio. De tal manera que cuando le está dedicando a su querida hija Paz este libro, de algún modo está declarando al mismo tiempo qué es lo que le mueve y cuál va a ser el motivo constante, permanente, que va a recorrer su obra de principio a fin. Y Higinio siempre señala que el fin todavía es más importante que el principio. Esas cosas siempre las sigo pensando, ¿eh? Pero en cualquier caso, quiero adelantar al lector, esto no sé si es una especie de spoiler, que la última palabra de este libro, y no creo que sea una casualidad, es la palabra alegría. Acaba con la palabra alegría. Esta es tu última palabra del libro. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que en este vivir y pensar que van juntos se encuentra una culminación de la vida, que se encuentra realmente una resolución bella de las cosas. Y quiero decir algo más, esta palabra alegría se pone en relación con un amigo. No lo nombras, pero hace referencia a un amigo, a las palabras de un amigo, es más, de un amigo que se supone que era un hombre de la academia y que se está despidiendo, sentido fuerte, de sus alumnos, y por lo tanto vemos en cierto modo dos vectores muy importantes en este unir, pensar y vivir, que es el amor paterno-filial, a la que aludías también con la referencia de la road, de la carretera, de McCormick, y el amor de amistad. Ambas son dos motivos que en la persona y en la obra de Higinio Marín tienen una especial relevancia. ¿Cómo podríamos llamar a la sabiduría del profesor Marín, de Higinio Marín? Hace ya tiempo, no tanto, leí un libro de un pensador tradicionalista español, Vicente Marrero, gran escritor, gran ensayista, y este libro de pensamiento político se titulaba El poder entrañable. Y él hablaba de poderes entrañables. Leyendo la obra de Higinio, reflexionando lo que podía compartir con todos vosotros, decía, si tuviera que definir la obra de Higinio Marín, la definiría así, como el saber entrañable. Es un saber entrañable, es un saber que nace de la entraña, que nace del interior y que se dirige y alcanza en un grado notabilísimo también el interior de las cosas. Cito ahora textualmente. De hecho, el único modo de superar el efecto espejo del conocimiento
y alcanzar la presencia real del otro, incluso de lo otro, es amarlo. Aquí nos vienen las palabras de San Gregorio Magno. Amor ipse notitia est. El amor es el mismo conocimiento. No existe, sin embargo, Higinio, en nuestro diccionario una palabra que sea extrañable. Y a mí te he pedido en este sentido ayuda. ¿Cómo llamar a este saber que se está imponiendo, que se ha impuesto quizá en el ámbito académico, que ya no canta las cosas, que ya no cuenta con las cosas que cuentan, que se ha hecho extraño al mundo y lo describe de un modo ingenieril, puramente tecnomórfico? ¿Cómo llamar a ese saber? El diccionario de los antónimos, cuando frente a lo entrañable, nos habla de indiferencia, de frío. Hay saberes fríos, hay saberes que no hacen justicia a la realidad porque no aman las cosas. Hay saberes donde el observador, el que conoce, siempre se queda puesto fuera, en un lugar externo, de tal manera que las cosas quedan empobrecidas, aplanadas, puramente como pura res extensa. Y no cabe duda de que cuando así se procede y cuando hay un saber que simplemente mira las cosas en plano, termina siempre con la tentación de planificarlas. Esto es inevitable. Pero ¿cómo digo llamaríamos a ese poder que no es entrañable? Frío, indiferente, pero quizá alienante, puede ser. Heidegger decía que materialismo no es entender que todo es materia, sino entender que todo es material de producción. Este saber para el cual todo es instrumentable y producible y se calcula simplemente en términos de beneficios o pérdidas. Sin embargo, dice Higinio Marín, contar es lo propio del pensamiento, ya sea con números o con palabras. Quien tiene las palabras tiene luces, porque cada palabra ilumina lo que dice sacándolo a la luz, haciéndolo visible. Para el animal que tiene el don de la palabra, el mundo entero se puebla de diferencias inapreciables, indiferentes para los demás animales, a los que la realidad no les da qué decir. Para Higinio Marín, vivimos en nuestras palabras y éstas nos ensanchan o estrechan la vida, tanto que constituyen sin parangón posible la primera y fundamental forma de riqueza o pobreza. Hacer justicia a la realidad implica acertar a poner de manifiesto sus relevancias significativas dándoles voz, esto es, diciéndolas. En suma, para el profesor Marín, el poder de la palabra no es un instrumento, no es una herramienta, porque la palabra hace al hombre, dice al hombre, y tiene tanto razón de principio como razón de fin. Solo quien tiene palabra, de hecho, afirma, puede tener un sitio en el espacio público. En suma, la sabiduría de Higinio Marín es saber contar las cosas y contar las cosas que cuentan. Higinio también sabe que existe lo incontable, el misterio, sabiendo además que no hay palabra que agote lo que nombra. Y en este sentido es importante que Higinio, en esta palabra que desvela el mundo, con ella celebra el mundo y la vida. Y no por casualidad, como decía, el pensamiento de Higinio acaba con la alegría, porque es un pensamiento cordial. Sabe que el mundo debe ser amado, porque el mundo es amable. ¿Qué sitio tiene este modo de pensar? Podríamos ahora preguntarnos, querida rectora, ya que estás aquí, ¿qué modo tiene este modo de pensar cordial en nuestra universidad, en la universidad de nuestros días? ¿Es este ahora el modo académico de pensar? Desde luego lo fue en el origen. Así fue desde el principio de la vida universitaria. En definitiva, no cabe distinguir, o mejor, distinguir, pero no separar ser y obrar. Actuamos como somos. Para Higinio,
De la misma manera que solo podemos ver lo que podemos reconocer, solo podemos saber lo que podemos creer. Operari sequitur esse. Higinio, para quienes la habéis leído, pero especialmente me atrevería a decir en este libro, tiene tal dominio de la palabra que, no sé si te lo has planteado alguna vez, podría ser un escritor de aforismos, al tipo de Nicolás Gómez Dávila. ¿Te lo has planteado? Hay muchas de sus frases que las podríamos coger y poner así, tal cual, y serían de una riqueza extraordinaria. Voy a citar solo una. La piedra preciosa de la civilización, dice Higinio, no es la metalurgia de las armas con las que se hieren los guerreros, sino la artesanía del carácter que se inaugura sometiendo la furia y dándole forma a la conducta. Esto podría ser perfectamente un aforismo. O la idea de que forma parte de la alegría de la vida la submultiplicación, no solo en los hijos, sino cuando nos reunimos, cuando sozamos juntos, incluso cuando formamos muchedumbres, multiplicamos, porque contar juntos el tiempo es multiplicarlo. En cambio, contarlo en soledad es dividir y restar. Una filosofía es tanto más verdadera cuanto más da cuenta de la vida, del amor y de la muerte, de las tres heridas de las que hablaba Miguel Hernández. Es triste ver cuánta pretendida filosofía ya no da cuenta de ninguna de las tres, pero sobre todo, yo creo que la gran preterida, y en esto insiste Higinio Marín, es la muerte. La muerte es de lo que no se quiere hablar hoy día. Son filosofías, pienso por ejemplo ahora en la de propio Carlos Marx, donde dice, sobre la muerte no se habla. Hay que eliminar esta pregunta. Y esto está dando forma, evidentemente, y lo señalas bien, a nuestra civilización. Señalar los tres hábitos de la religión, que al mismo tiempo lo son de la civilidad, la súplica, la ofrenda y la acción de gracias. Porque rogar, ofrecer y agradecer es la base de la buena educación. Estar agradecido es la forma natural de estar en gracia. Y no vivir desde la gratitud es ya en sí misma una desgracia. Quiero señalar, para ir terminando, una cosa que me llama la atención y que no creo que a nadie le pase desapercibido. Y es que el libro está transido de sentido del humor. Es un humor muy personal, muy sui generis. Pero para los que le conocemos, sabemos que hay muchas notas de humor salpicando el libro. Es muy evidente. En fin, y para terminar, parafraseando a Joseph Pieper, que decía que amar a otro es decir que bueno que existas, yo simplemente diré, Higinio, qué bien que lo hayas escrito. Y ya para hacer una pequeña mención y elogio al editor, Manu, qué bien que lo hayas editado. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues yo siempre presumo de que no sé qué cosas sé hacer bien, pero elegir a mis presentadores siempre me sale fenomenal. Y en este caso, aunque es verdad que yo no los he elegido exactamente, pero quien los elegía sabía bien a quién habría elegido yo, ¿no? Entonces, quiero agradecerles mucho a los dos en fin, esta carga amistosa que le cae a uno de vez en cuando, y es que un amigo escribe un libro y te lo regala y tú tienes que leerlo con un plazo ajustado y encima decir cosas del libro en público y en presencia del autor. O sea, claro, con lo cual el tema se convierte en... Pero en realidad toda esta celebración con la presencia de todos ustedes es una especie de umbralada enorme, porque aquí hemos venido a hablar de mi libro. Y entonces siempre por eso me ha dado cierto recato y pudor la presentación de los libros, y reconozco que en más de la mitad de los libros que he escrito no hemos hecho presentación. Pero al mismo tiempo la editorial tiene sus derechos morales
y hay que hacer cosas, y además este libro es verdad que se merece ser, no porque el libro se lo merezca, sino porque va de celebrar la vida, y entonces pues celebrar es reunir, como saben ustedes, que es lo contrario a desertus en latín, y nada, pues yo estoy encantado. Quiero darle las gracias a la Fundación, a Rafael, a Fernando, quiero dar las gracias a la editorial, a los presentadores y a todos ustedes, a los que conozco porque les conozco y a los que no conozco pues porque no les conozco, y tiene todavía el asunto más de amistoso, aunque todavía no nos conozcamos. Nota a pie de página, les diré que creo que vista la tarde que ha salido en Madrid con un Padre Nuestro y haber venido, indulgencia plenaria. Ganan ustedes los jubileos sin necesidad de ir a ningún sitio en particular. Bueno, así que doblemente agradecido. Entonces, yo me he preparado la presentación porque no quería abusar de la improvisación y lo primero que tenía anotado, ya lo he dicho, es dar las gracias. Pero entre todos los asistentes quiero dárselo en particular a la rectora, porque en su honor tengo que decir que es también mi rectora, porque yo he sido compañero de consejos de gobierno con ella, en la que ella también era secretaria general, vicerrectora, pero en mis últimos meses de vicerrector, o un año casi, Rosa era mi rectora. Y a mis rectores, no sé qué harán conmigo, pero yo en el móvil los guardo como rectores. O sea, está rector Bullón, rector Visiedo, rectora Visiedo, bueno, porque me parece una cosa bonita con el profesor. Pero en su defensa y honor tengo que decir que lo hacía también cuando yo no era rector, que lo hace con sus profesores, que lo hace siempre que puede, y me consta que lo hacía en Valencia y que lo hace aquí en Madrid. O sea, que lo hace porque cree que es una cosa importante acompañar a los profesores que publican, y yo se lo agradezco mucho que lo haga también en este caso. Bueno, entonces, claro, no voy a decir cosas que están en el libro, no fundamentalmente, sino cosas que están en el perilibro, que es lo que les puedo ofrecer y puede condimentar la lectura. La primera pregunta sería ¿por qué? Y he tenido la tentación de decirles por qué sí. Pasamos a la siguiente. Pero no es verdad. Puedo dar alguna razón de por qué. Pues por necesidad y por gusto. Los seres humanos necesitamos contarnos lo que vivimos para terminar de vivirlo humanamente. Y cuando no somos capaces de contar lo que nos pasa, no sabemos lo que nos pasa. Y eso nos ocurre con lo ya sucedido, pero también con lo que está por venir. Y nos pasamos la vida contándonos la vida, como los niños recuentan las canicas y las capuchas, porque si no actualizan el recuento es como si les perdiera, como los ávaros con el dinero, que tienen que continuamente lo van recontando, porque recontarlo es actualizar la posesión. Pues nosotros necesitamos eso con el sentido de nuestra vida, contar y recontar, y a la que se descuida el que está con nosotros, a la primera que baja levemente la guardia, uno ya está contándole la vida, aunque con cierto disimulo, ¿no?, para que no se note mucho. Pero esa es una necesidad universal. Pero los filósofos, por modestos que seamos, la experimentamos de una manera particular. Y es que no contamos solo para actualizar la posesión, sino que la posesión no está satisfecha hasta que hay una ganancia comprensiva de lo que hemos hecho y de lo que nos ha pasado, que convierte pensar en un crecimiento y multiplicación de la vida, en un crecimiento y una multiplicación vital. Así que yo he escrito esto por vivir más intensamente la vida, la mía. Y entonces en ese sentido no estaba pensando en nadie cuando lo escribía, estaba pensando en mí. Por ejemplo, aplaudir, ¿no? Pues de repente se me hizo interesante
intentar saber qué es aplaudir, por qué aplaudimos, por qué ese fenómeno tan raro de que un homínido suelta lo que tiene entre las manos y se pone a hacer ruido con las manos y que es un gesto rarísimo al que a esto los filósofos nos pasa de vez en cuando, nos sobrecoge el asombro, o sea, vemos con unos ojos nuevos lo que es una cosa obvia, pero esa obviedad se nos hace interesante y se nos hace interesante además con ilusión. Y yo experimento y doy gracias al cielo, con 60 años, una especie de emoción que está hecha de interés, o sea, de que aquello se me ha hecho interesante y que me ilusiona y que focaliza la atención y que se la absorbe y que me deja pendiente de saber algo que estoy buscando y lo busco como el que busca un tesoro, como que... Y entonces, pues cuando yo estaba escribiendo sobre el aplauso y punto pelota, se acabó. No había ningún destinatario, no había ninguna otra cosa que escribir. Y el libro está hecho por eso. Es decir, ¿por qué? Por eso. Por necesidad y por gusto. Y porque yo soy aristotélico de formación, soy aristotélico también pero yo creo que soy aristotélico porque soy murciano. Una cosa, hay algo previo a Aristóteles yo creo que yo soy un vividor en el sentido más intenso de la expresión y entiendo muy bien y me fascinó en su momento y me sigue fascinando y para mí es una posición de la inteligencia y de las emociones y de la libertad y de el dictum aristotélico traducido al latín por los escolásticos vita viventibus est esse. La vida es el ser para los vivientes. Lo que los vivientes quieren es vivir. Sin medida, sin fin, sin colmo, si fuere posible. Y nosotros sabemos que lo es. Pero aunque no fuere posible, ese es el apetito. Estar vivo es eso. En realidad, el vita viventibus et esse se puede traducir y acortar con vita est esse. A mí me parece que la vida es el ser. Y de esa manera entiendo muy bien qué significa la insistencia bíblica en que Yahvé es un Dios vivo. No, vivo. Y entiendo también, y entonces este libro está hecho para eso. Es un libro, como decir, vividero o vivero o intensificador de la vida y por eso a mí no me sale bien escribir introducciones. Mis introducciones son espantosas, son más difíciles que lo que introducen. Y mucha gente ha dejado de leer libros míos porque la introducción ha dicho, pues si la introducción es así, pues ¿para qué vamos a seguir? Y yo ya me había resignado y pues es que no sé escribir introducciones, ¿qué vamos a hacer? Hay muchas cosas que no sé hacer. Y, de hecho, me acuerdo de un libro que escribí una introducción, era yo joven entonces, se lo pasé a mi catedrático y me dijo, Higinio, quita la introducción y ponla de epílogo. Y lo hice. Pero me puse a escribir una introducción nueva y también, o sea, salía igual de, ¿no? De hecho, me dijo, quita la introducción y ponle el título de Observaciones para expertos. O sea, ¿de qué naturaleza era la introducción como para qué? Pero en la filosofía del derecho me encontré una cosa de Hegel, que él dice que no se pueden escribir introducciones a los libros de filosofía. Que la única manera de introducirse en un libro de filosofía es filosofando. Y entonces dije, hombre, si lo que pasa no es que yo no sepa escribir introducciones, es que soy filósofo. Y entonces ya me he resignado y no escribo introducciones. Y la introducción es un capítulo. Un capítulo, pero sí es verdad que es un capítulo que, como ha acertado Aurelio, en muy buena medida resume el libro y en muy buena medida está resumido en la dedicatoria. Este libro está hecho porque ni para mí ni para lo real no es una afirmación acerca de cómo soy yo, es una afirmación acerca de cómo en la vida
de los seres humanos. El conocimiento no diseca la realidad, sino que la intensifica, la convierte le da una apropiación que es simultáneamente comprensiva y libre. Y entonces es un caso perfecto de aquel mandato bíblico de crecer y multiplicaos. Pensar acrecienta y multiplica la vida cuando tiene por objeto, bueno, en general, tenga por objeto lo que tenga, pero cuando además el objeto es el propio vivir, pues más reduplicadamente. Bueno, ahora es verdad que conforme vas escribiendo el libro vas tomando decisiones. Estas decisiones, en este caso además, eran muy diferidas, porque este libro, sus primeros capítulos se debieron de escribir algo así como hace 10 años. A mí se me hacía interesante qué era aplaudir, se me hacía interesante contar qué era comer, o se me hacía interesante qué era cualquier cosa. Y hubo un momento en que reparé en que tenía 4 o 5 así. Y dije, y entonces mis propios pasos se convirtieron en una huella que podía seguir. Y dije, pues voy a escribir un libro con infinitivos, un libro sobre la vida. Y entonces dije, bueno, pues claramente un libro sobre la vida tiene que empezar con nacer, que no lo tenía escrito, y tiene que acabar con morir. Y ahora, pues los que vayan saliendo. Yo estaba en otras cosas, escribiendo otros libros, pero de vez en cuando se me ocurría, un tema se me hacía interesante o veía, bueno, y entonces pues iban cayendo articulitos de estos que yo iba dejando escritos, que iba escribiendo, que reescribía, que enriquecía con una cosa, con la otra. Y entonces se dio el hecho funesto de mi nombramiento de rector y yo tenía unos casi 30 de estos. Y ya está. Y yo no... Le había hablado del libro a Manu Ortega. Y Manu, como buen editor, no porque el libro sea bueno, pero en fin, pues como buen editor, que es rosa hueso, no se le olvidó y lo puso aquí y de vez en cuando me decía, oye, tal, pero bueno, mi vida no daba para eso. Pero de repente mi vida, la actual, se convirtió en una circunstancia estupenda para este tipo de libro. Porque yo podía escribir un artículo en una semana y repasarlo en ratitos, en una semana, quiero decir, en los ratitos que yo podía sacar en una semana, que eran noches y el fin de semana, quitándole lo que uno le tiene que quitar, pero podía poner una atención muy intensiva, pero al mismo tiempo con un plazo temporal corto en un texto, y entonces, bueno, pues podía hacer 1 y 2 y 3 y tal. Bueno, pues al final hice unos 30 más de los que había puesto, que me di cuenta que no solo no estorbaban mis deberes, sino que además los fines de semana que yo había escrito un texto de esto y me había quedado contento porque básicamente eran fines de semana, yo llegaba y la secretaria me decía, has descansado, ¿eh? Y no era verdad, no había descansado, o sea, precisamente ese fin de semana, pero yo volvía contento. Así que me he dado cuenta que para seguir siendo rector tengo que seguir escribiendo, aunque sea cosas así, porque yo vuelvo contento y tengo la sensación de no estar descuidando lo fundamental. Lo siento, es una cuestión psicológica, pero es exactamente así, ¿no? Y afronto mejor las cosas que tengo que hacer. Y entonces, y esto tiene una explicación, claro, son piececitas pequeñas. Y yo puedo poner el empeño y el cariño de un orfebre, ¿no? Yo creo que escribir libros es una cosa de herrero, o sea, tienes que hacer cosas, magnitudes, tal, no sé qué, pero claro, cuando son cosas de 1.500 palabras, 1.400, 1.600, una cosa así, entonces estar haciendo joyitas, ¿no? Y entonces, seguramente por eso, para mi sorpresa, tanta gente me saca aforismos, porque lo has hecho tú hoy, lo hizo Enrique. Cuando los oigo me sorprendo a mí mismo que las frases estén tan redondas y entiendo que eso está así, pues porque yo le he explicado, o sea, es una pequeña joyita, ¿no? Una cosa
pequeñita donde estoy poniendo todo el oficio y que no puedes poner en un libro de 500 páginas, obviamente, que tiene secuencias argumentativas más largas, que tiene implicaciones, que es más prosaico en muchos de sus... ¿no? Muy bien, pues eso es el porqué. El para quién ya saben ustedes. Entonces uno va tomando decisiones y aquí un momento que sí tuve que tomar una decisión que fue, a ver, cavo trincheras, levanto empalizadas, acuartelo mis argumentos o me voy a pecho descubierto. Porque si quiero acuartelar, atrincherar entonces nota al pie de página, cita, autor, no puedo dejar de discutir aquel otro autor que voy de paso, aunque yo no acostumbro a hacerlo mucho, pero entonces pues ya por suerte tomé en su origen la decisión de que no, de que este era un libro de filosofía indefensa, o sea, expuesta. Yo iba y decía lo que pensaba, sin preocuparme mucho de los que piensen lo contrario, intentando no apropiarme de lo que no es mío, y por eso tiene un cierto componente de nota a pie de página, pero solo como un esfuerzo por no hacer parecer mío lo que no lo es, o sea, por hacer justicia a los otros, pero sin ningún empeño de que esta sea una posición como... Yo creo que es legítimo intentar cuando uno está escribiendo un libro de filosofía en sentido académico, ustedes dicen, bueno, pues es que tengo que defender la posición. Sé que están estas vías de ataque y tengo que decir por qué esas vías de ataque no son suficientes, o tengo que hacer esto o lo otro. Pero este es un libro indefenso, de filosofía indefensa, ¿no? O dicho de otra manera, y tiene que ver con lo anterior, es un libro escrito a mano alzada. O sea, como los arquitectos cuando dejan la escuadra, el cartabón y la regleta, y entonces con la mano les sale la circunferencia porque tienen oficio, porque lo han hecho otras veces, pues está hecho con el oficio, poco o mucho, que yo tengo después de una vida de oficio. Y entonces, bueno, pues las cosas, pero no es una circunferencia perfecta. Y dice, no, ya, es que para eso hay que hacerla con compás, que yo estoy haciendo aquí otra cosa, ¿no? Y esa toma de decisiones va perfilando un lector. Aunque yo estuviera escribiendo para mí, para el asunto, termina diciendo, pues sí, es un libro ad gentes, o sea, es un libro, y además en todos los sentidos de la expresión, es un libro para lectores, pero es también, en mi caso también era, o sea, aquí hay un empeño que voy a intentar decir al final, y el que el sentido es intrínseco a la vida. Y además, y lo explico mejor al final, pero y se verá el doble sentido ese de ad gentes. Bueno, entonces, ¿qué es el libro? Que me lo pueden ustedes preguntar, ¿no? ¿Compendio? No es un compendio. ¿Por qué no es un compendio? Porque es un libro generado en torno a la idea de un índice. No es unas cosas que escribes y las reúnes. No, el libro desde muy pronto ya se ha convertido en un propósito expreso y la idea de que estaba para publicar vino cuando me pareció que ya estaba conseguido, aunque no del todo, lo que yo pretendía, que voy a decir ahora lo que es, ¿no? Y retrasé la entrega considerablemente, con la paciencia del editor, porque todavía no estaba. Eso no quiere decir que esté acabado y que el índice esté cerrado, porque no está acabado ni cerrado. De hecho, desde que entregué el libro ya hay otros 3 capítulos escritos que el bueno de Manuel, si quiere, y hace una segunda edición, incluirá en el futuro. Y que lamento que no estén, pero es que la vida es la que es, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿cómo me di yo cuenta de que el libro me planteaba una dificultad que surgía de su naturaleza? Haciendo el índice. Porque el índice, si el primero era nacer y el último era morir, pues la forma natural de organizarlo era una secuencia temporal y biográfica. Pero cuando me puse a hacerlo así,
tenía una incomodidad insuperable, porque había un montón de capítulos que tenían una relación interna entre ellos y que si lo organizaba así quedaban disgregados. Y entonces, pero al mismo tiempo cuando los ponía agrupados en racimos temáticos, también quedaban desasistidos. O sea, había también otro montón de cosas que tenían que ver con otros y que había... O sea, el problema era que el libro no era organizable en un índice lineal. Y me puse a darle vuelta a cómo hacer un índice, cosa que nunca había hecho, y al final llegué a la conclusión de que no se puede hacer el índice de ninguna otra manera. Llegué incluso a la idea de pensar hacer 2 o 3 índices y proponerle al editor que lo pusiera, para sugerirle al lector al menos 2 o 3 órdenes de lectura distintos, si le interesaba más una cosa o la otra o la otra. Pero al final me parecía que eso también invadía la libertad del lector, porque creo que eso lo va a hacer el lector. Va a empezar por lo que le interese, y por este y otro, y este no lo va a hacer, y entonces que yo le propusiera demasiado itinerario, yo te propongo este, y tú haz lo que quieras, y tu lectura, y según cuál sea tu lectura, encontrarás que tiene otros órdenes internos o no. Y entonces, claro, a mí me parecía que si yo hubiera querido hacer un índice, no me habría salido esto, una cosa lineal, sino una cosa más parecida a un rompecabezas, porque muchos artículos se tocaban con otros, muchos capítulos se tocaban con otros, pero con varios, y no solo con el antecedente y el consiguiente. Pero en realidad era un poco más complejo que eso. Y entonces llegué, fíjense ustedes, después de haber escrito el libro, llegué a la idea, digo, ya sé lo que es el libro. El libro a lo que más se parece es a un tapiz. O sea, la única manera de pensarlo metafóricamente es que está hecho de hilos que cruzan el libro, y son varios hilos, y bastantes hilos. Yo podría decir los hilos. Y además que en esta esquina del tapiz el hilo rojo perfila el cielo en su atardecer, pero aquí completa el brillo de la capa del sujeto, y aquí pues la sangre del corzo muriendo, o sea, que los hilos componen el conjunto de las figuras, y que por eso a mí se me hacía tan complejo. Pero que tenía el gusto de poderle decir a ustedes, de decirlo, que al mismo tiempo un tapiz es tan complejo como un enredo, pero se distingue del enredo en que es significativo, en que si uno mira el embed de lo que está haciendo, aparece algo significativo. Y yo creo que lo que el libro quiere es dar una imagen del sentido de la vida. Y que esa era mi aspiración y mi apetito, y que cuando lo entregué a la editorial es porque me parecía que la imagen estaba suficientemente incompleta. O sea, ya la incompletud no era tanta como para que no pudiera tener la forma de un libro. Pero claro, pero está inacabado, y entonces se me ocurre seguir metiendo hilos o seguir metiendo cosas, ¿no? Entonces me parecía que una de las cosas que sí podía hacer hoy era contarles 5 hilos, que me parece que están en el tapiz y lo hago brevemente, muy brevemente, ¿vale? El primero es una idea que todavía no he podido contar bien en un libro monográfico, y es que me parece que cometemos un error muy grande cuando pensamos que la generosidad es una virtud. No porque no sea una virtud, sino porque no es una virtud más. Parece que la generosidad es la dinámica estructural del espíritu. La dinámica, o sea, el espíritu es eso. Entonces, la generosidad no es tanto
una virtud del sujeto como la dinámica constitutiva del sujeto. Entonces, eso está yo creo que es uno de los hilos que está tan frecuente que ni siquiera compone ninguna figura particular, está sirviendo de fondo al libro. Y aparece, he hecho una lista, pero solo aproximativa, en tener y dar, en jugar, en intimar, en perdonar, en trabajar, en ofrecer, en elegir, agradecer, regalar, honrar, alabar, cantar, bailar, hablar, en todos esos sitios eso está. Y ahora se ve porque es un hilo que atraviesa el tapiz, que no sé qué, ¿no? Y esta idea me parece tan importante que conforme más la avanzo, me convierte la idea de espíritu y de libertad en sinónimas. Conforme más la pienso, creo que espíritu y libertad son dos cosas de nombrar lo mismo. Porque creo que la libertad es también precisamente eso, el ejercicio de un exceso dispendioso, y que esto se pone manifiesto en todas las dimensiones de la existencia humana, pero al menos en esas, ¿vale? Otra cuestión que aparece en el libro y que es subsidiaria de esta es que los seres humanos aprovechamos incluso la escasez para hacer ejercicio de esa especie de dispendio excesivo que es la libertad y que es el espíritu, y por tanto las necesidades se nos convierten en motivos de celebración, de hacer algo que supera la necesidad. Ningún bicho. Yo tenía una tía que yo era muy inapetente de pequeño, pero cuando iba a su casa comía. Ella era oronda y lironda, porque cuando empezaba a comer, me recuerdo que bendecía y lo primero que decía es ¡qué gozo comer! Entonces yo, que era un canijo inapetente, estaba allí y se me abría el apetito. Claro, pero comer es una necesidad, no hay bicho que haga una fiesta de tener que comer. Tienen deleite en el comer, pero no convierten. Las comidas en común son un dispendio de eso. La sexualidad humana es una pura celebración, dispendiosa, libérrima, generosa, en el contexto de una necesidad. La filosofía, he dicho que el libro estaba escrito por necesidad y por gusto. La necesidad que tenemos de darnos razón de las cosas se convierte en un acto de acrecentamiento y multiplicación de la vida. Pero todo lo demás. Yo creo, he puesto comer, andar, tocar, besar, abrazar, pasear, agradar, llorar. Bueno, o sea, cuando te explican los fisiólogos que el sentido del llanto es limpiar el cristalino, tú te quedas mirando y dices, este tío será tan tonto de creerse eso. Pero él lleva razón, fisiológicamente, y nosotros convertimos una necesidad de naturaleza fisiológica en una especie de plenitud significativa, comunicativa, expresiva, pero pues hasta el punto de que nos parece ridículo, ¿no? Pues a esta tía mía le parecería ridículo que le dijeran que comer es una cosa que tiene que ver con el metabolismo y tal, pero ¿de qué va está usted hablando? Comer es otra cosa, usted no se entera de lo que es comer. O que me digan que la sexualidad es para garantizar la subsistencia de la especie. Dice, pero ¿tú de qué me hablas? No tienes ni idea. No habrá acostado con tu mujer en la vida, seguramente porque no tienes mujer. Y entonces se te ocurrió pensar estas cosas. Y esto, bueno, pero luego cuento otra cosa. Y también no quiero dejar de reseñar otro hilo que hay, y es que el estudio, claro, está en la introducción. O sea, la idea de que el saber diseca la realidad, que el árbol del saber es gris y el de la vida es verde, eso es una impostación que solo se le puede ocurrir a la gente en el entorno
de las instituciones académicas germánicas del 18, del 19, en el que se están acunando ya saberes que ciertamente tienen un cierto carácter disociado de la vida. Pero en la gran tradición europea y en los saberes medulares, para esos es una impostación. Bueno, hay bastantes más cosas, pero ¿qué les podría decir? Pero no les quiero aburrir, solo quiero agregar a lo dicho que este aristotelismo mío, o este vitalismo, me voy a contar una anécdota y ya acabo. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Navarra tenía un profesor que luego fue mi director de tesis. Yo estudié en la Universidad de Navarra en el momento más feliz, afortunado de aquella facultad, donde probablemente aquella facultad era una de las mejores, déjenme que lo diga, del mundo. No sé si por la calidad de los profesores, pero desde luego por la vida académica que había. No, eso no tengo ninguna duda. Y yo continué mi estudio en Oxford y me fui donde estaban las primeras filas del aristotelismo mundial y empalidecía. Bueno, pero en aquel entorno, mi profesor de antropología filosófica y luego mi director de tesis, un día en clase dijo que, y él tenía buenas razones para decirlo, que los psicofármacos eran el mejor invento de la civilización occidental. A mí, que, como ya he dicho varias veces, soy de Murcia y soy un tío básicamente sano, entonces aquello me conmovió mucho, me pareció tal. Pero ahí se quedó olvidado, hasta que aún poco después, yo creo que no llegó ni al año, unos meses después, otro profesor, también muy querido, y al que tengo además por maestro, en un seminario dijo que el mejor invento de la civilización occidental era la tarta de fresas con nata. Y te dije, joder, aquel contraste me hizo tanta gracia que yo iba diciéndole a mis amigos, le iba contando la anécdota y dice, he aquí un existencialista, he aquí un vitalista. Pero como yo tengo con los dos filiación intelectual, yo creo que lo que yo he hecho, o una de las cosas que he hecho, se pueden describir como una especie de vitalismo existencialista, o como un existencialismo vitalista, me da igual, que son maneras de nombrar lo que les he contado aquí. Y que eso tiene que ver con el aristotelismo. Pero cuando Aristóteles se pone a explicar la vida, y lo hace genial, insuperablemente en mi opinión, creo que ya a los 60 años, después de haber leído a todos los que le podrían haber ganado, puedo decir que nadie como él entendió filosóficamente que es la vida orgánica. Describe las operaciones vitales y hace una especie de elenco de las operaciones vitales. La nutrición, el crecimiento, la traslación, o sea, el movimiento, la reproducción, la sensación y la intelección. Y lo hace como nadie. Te explica. Pero era muy sorprendente que Aristóteles te podía explicar muy bien qué resortes permiten que un bicho se mueva, incluido nosotros, y se traslade, y qué significa que tenga traslación, y qué incremento vital supone la traslación respecto de formas de vida que no tienen la traslación, como normalmente la mayor parte de los vegetales, por lo menos los terrestres. Y entonces tú entiendes con Aristóteles que poderse trasladar es un incremento vital, que lo es. Y que es un perfeccionamiento de aquello en tanto que real, está más vivo pero una vez que te lo explica, con la traslación, con la reproducción, con la sensación, con la nutrición, te das cuenta de que no, en toda su obra no dice una palabra acerca de qué es pasear, viajar, correr, danzar. O sea que las dimensiones biográfico-existenciales que le dan forma particular a la traslación,
esas a Aristóteles se le quedan fuera de su punto de vista. Y que lo mismo pasa con comer. Te explica como nadie y hace una metafísica de la nutrición, a mi juicio insuperable, y te das cuenta por qué la nutrición es la frontera entre los seres vivos y los seres no vivos, entre los orgánicos y los inorgánicos, te lo explica, lo entiendes, pero no tiene una palabra que decir acerca de qué es un banquete, de qué es la comensalidad, de qué es la comunión. Entonces, como un sujeto tan genial tiene, sin embargo, un sesgo tan limitante de su punto de vista. Y entonces, cuando esto, que yo lo experimenté muy juvenilmente, o de la sexualidad, te dice que la reproducción de la especie, la subsistencia, la no sé qué, dices, pero este tío no tiene mujer. Efectivamente, en toda su filosofía no sabe si tiene esposa, la tiene. O sea, todas las dimensiones el vitalismo aristotélico no incluye las dimensiones biográfico-existenciales de las propias operaciones vitales que él describe, ni, y esto también es muy interesante, las histórico-culturales. Y entonces no es capaz de decir, bueno, por eso, porque la nutrición es lo que yo estoy diciendo, por eso ha existido el canibalismo. No, fuera. O por eso existe una cosa en las religiones que se pueden llamar comunión. No, eso no lo hace. Porque, bueno, es largo explicar por qué. Pero eso que yo quería hacerlo. Lo tenía como tarea. Digo, pues eso lo tengo que hacer. Y después de mucho tiempo puedo decir que yo sepa no está hecho. No desde... Y este libro es la forma modesta en la que yo podía hacer eso. Podía quizás haberle dedicado una monografía específica, pero la vida es corta, es breve, no solo el libro. La vida es breve. Y entonces digo, pues mira, pues esto se puede hacer con una filosofía indefensa. No hace falta que esto esté en ese otro formato. En el otro formato tengo que hacer otras cosas que quizás sean más arriesgadas y que requieran más justificación, pero este es un buen formato para explicar, para modestísimamente, que yo no digo que esté dando, pero que nadie se puede salir de su lugar, y yo en el mío, para mí esto completa lo que Aristóteles me enseñó y lo que yo aprecio. Muy bien, pues esto es el libro. Bueno, y entonces pasa una cosa. Yo no pensaba en nadie cuando lo escribía, es verdad. Pero las cosas en las que ponen mucha dedicación te exigen desde dentro de ellas mismas dedicarlas. Y no es un azar que en castellano el término sea el mismo. Y entonces, o es más fácil, todo lo que se hace procurando la perfección posible, al que lo hace se le convierte en ofrenda. Cuando uno lo hace, busca a quien ofrecérselo. Y entonces de ahí aparece el editor y te dice, yo te voy a ayudar a ofrecérselo ad gentes. Y tú entonces quedar inmensamente agradecido porque el editor lo haga y hasta te olvidas del porcentaje de los derechos de autor. Y dices, porque no hay nadie en este mundo que haya puesto de su parte nada para completar y hacer efectivo mi ofrecimiento a gentes como el editor. Y entonces dices, pues, o sea, el libro es una invitación y es un ofrecimiento. ¿Se podría llamar el sentido de la vida? Sí. Pero me gusta más que se llame la filosofía breve de la vida y que ustedes tengan mucha libertad en componer en el tapiz también los hilos que yo no he puesto y en darle el orden que ustedes quieran. Y entonces es un libro de esto, ¿cómo se diría? Postmoderno, o sea, que ustedes pueden terminar de escribirlo, ¿no? de darle orden, de no sé qué y estas cosas. Bueno, un placer
muchísimas gracias. Y esto es una bacanal y yo tendré un recuerdo muy agradecido de que hayan venido a hablar de mi libro. Me dicen los organizadores que tenemos un ratito para hacer un coloquio. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo. Yo soy capaz de preguntarme a mí mismo, ¿eh? Bueno, Higinio, muy buenas tardes y muchas gracias por el libro y gracias también por la presentación, que ha sido muy, muy enriquecedora. Yo tuve la suerte de ver cómo el libro nacía, efectivamente, hace 10 años. Sí que me empezaste a decir el tema de los infinitivos y me daba mucho gusto irlo viendo crecer. Y mientras, pues también iba leyendo otras cosas que has escrito, y entre las que más huella me han dejado, de las que más he aprendido, es todo lo que tiene que ver con la presencia, o sea, ahí en Mundus, y también con el verbo habitar, que es el que más he echado en falta en el índice. Y luego, por otro lado, también he aprendido mucho de los verbos en negativo, ¿no?, por oposición. Y entonces me gustaría saber si en la ampliación del libro, o si son hilos que tengo que poner yo, espero que no, pueden aparecer libros como ausentarse, o si el de habitar puede estar, en fin, ¿por dónde puede crecer el libro? Efectivamente, que yo con este señor salía al monte, teníamos excursiones montañeras, y entonces subíamos los montes que él podía subir, pero yo perdía el aliento porque yo no paraba de hablar, y entonces pues sí, él iba, pero bueno, luego empezó a hablar él también, porque ha empezado a escribir bestsellers. Bueno, sí, bueno, entre los verbos que ya estoy escribiendo está, no es ausencia, es faltar, que me parece que reúne muchos sentidos y también el de la ausencia. Está también habitar y está presentar. Y ahí va el tema de la presencia, ¿no? Lo que he contado antes, lo que he dicho de Aristóteles, Martin Buber lo dice de una manera mucho más intuitiva, más rápida. Él dice que Aristóteles hace una filosofía del él, pero no del yo ni del tú. No es exacto, pero es descriptivo. O yo lo digo de otra manera, lo digo porque tiene que ver con esto, y es que Aristóteles hace una filosofía de la esencia, y yo también intento hacer una filosofía de la esencia. De hecho, ahora estoy escribiendo un librito intentando, como este, pero o sea que puedo dedicar poco tiempo, pero intentando recoger la conexión y la coherencia de todas las cosas que he hecho hasta ahora. Y está organizado en dos, filosofía de la esencia y filosofía de la existencia. Yo intento completarlo con una filosofía de la existencia. Pero en Mundus, ya saben ustedes que sobre la esencia y la existencia hay todo un debate filosófico sobre si la esencia precede a la existencia precede. Jugando con ese debate, en Mundus lo que propongo es que la síntesis positiva de esencia y existencia es la presencia. Entonces, intenté desarrollar la idea de presencia como una síntesis lograda de esencia y existencia, donde decae la pregunta ¿por qué es primero respecto de lo otro? Decae por impertinente, ¿no? Entonces, esa filosofía de la presencia es que allí donde nos ponemos con una plenitud lograda, aquello se nos convierte en un presente. Es lo mismo que les he dicho antes, que cuando se pone suficiente dedicación en lo que hace, lo hecho se nos transforma en ofrendal. Pide ser ofrecido.
porque hemos puesto de nosotros tal presencia en eso que eso se convierte en un presente. Y que hay el juego de las fronteras semánticas del término presencia con sus antónimos ausencia o con sus sinónimos de regalo o con sus también sinónimos de actualidad, que eso es un hecho muy afortunado y muy filosófico del idioma español, ¿no? Y entonces, por eso, el compañero que ha echado muchas horas de monte echaba de menos el término presencia. Pero podía haber dicho que es uno de los hilos, porque está en un montón de imágenes, ¿no? Y de hecho, lo he dicho, porque al decir que la generosidad es la dinámica estructural del espíritu, lo que estoy diciendo es que la libertad, cuando se vuelve libérrima, o sea, en sus formas libérrimas, donde abunda en sí misma, se convierte en don, en regalo, en ofrenda, en presente. Sí. Y por eso creo que es la naturaleza intrínseca. Había una cosa que no les he dicho, ya aprovecho la pregunta de decirle. El libro mantiene la tesis de que el sentido de la vida es intrínseco. ¿Y qué quiero decir con eso? Que el sentido de la vida no le viene porque haya otra vida, mientras que esta no tiene sentido. Este asunto para mí es crucial. Y que el sentido de la vida que le es intrínseco a la vida es también intramundano. Y que ni el valor de la vida ni del mundo le vienen de lo que es otra vida u otro mundo. Y que ese planteamiento es erróneo. Y que porque tan intrínseco como el sentido le es a la vida, le es precisamente por eso intrínseco la apertura. Yo entiendo que Dios es una cosa viviente en la plenitud gozosa de lo rebosante sin límite, precisamente desde mi apetito a vivir en este mundo y en esta vida. O sea, no necesito afirmar que esta vida no tiene sentido para afirmar que el sentido le viene de la otra. Eso es inconsistente filosóficamente hablando. Y además, no, el sentido es intrínseco a la vida y por tanto es también intramundano. Este mundo tiene sentido, el sentido de ser una ofrenda. Y por tanto está intrínsecamente referido al destinatario de la ofrenda. Pero no son cosas que se suman, son cosas que se continúan y se perfeccionan. Y esto es muy importante porque me parece que tiene que ver, como he dicho en otros sitios, una buena filosofía de la existencia es también una filosofía del laicao. Porque el laicao es la forma del cristiano que habita este mundo y esta vida. Y para mí esto es muy importante. Y no, aunque es perfectamente comprensible y tiene naturaleza ofrendal y testimonial y tiene una perfección propia, no es necesario salirse de este mundo para que este mundo esté constitutivamente abierto a lo otro. Esas formas de salirse del mundo tienen un valor testimonial, ofrendal, son a mi juicio imprescindibles porque ratifican, confirman, edifican y ejemplarizan y nos reaniman de que eso es verdad. Pero se entiende, pero no son lo único que la estructura de lo real permite. Eso no es verdad. Y entonces, por eso les dije, eso es lo que yo quería escribir con el libro, que este mundo tiene sentido, que tiene sentido abrazar, besar, tocar, comer, que tiene sentido, que le podemos encontrar sentido hasta los límites de la conciencia, que, claro, y que la muerte también tiene sentido, un sentido misterioso, doliente, penoso, pero que lo tiene.
y que la religión no es un sustrato de la vida, que somos religiosos ab initio, porque ab initio somos libres y la forma cumplida y realizada de la libertad es la ofrenda. Y de esto sí he escrito, y esto sí lo he querido escribir y decir en Mundus. Mundus es esto. Bueno, quiero decir, en buena medida, ¿no? Sí, y esto era, la imagen de esto era lo que yo quería que estuviera suficientemente completado cuando entregara el libro, ¿no? Perdón, porque, en fin, ya he tomado la excusa de la pregunta para contar una cosa que se me había olvidado y que me parecía importante. O sea, como ven, soy capaz de preguntarme a mí mismo. Carmen. Higinio, te has arriesgado una cosa con este libro, que es que a los que nos queremos que somos tus amigos, te podamos sugerir verbos. Que luego tú nos harás caso o no. Primero porque nos aceptas como amigos, pero bueno, son interesantísimos y además va a permitirnos pues que leas uno, leas otro, pero que nada, que te vas a arriesgar a eso. A mí se me acaban de ocurrir 2. Pues. Reír y torear. Muchas gracias. Pues son buenos, ¿eh? Lo de torear no se me había ocurrido. Lo de sonreír sí estuvo en algún momento en la lista, pero muy bien. Bueno, primero muchas gracias, que ha sido muy interesante. Después decir que la pregunta es, el sentido de la vida es intrínseco, pero también por esa apertura es trascendente. Es evidente que es trascendente, no es inmanente. Exacto, pero para defender la trascendencia no hay que hacerlo ni extrínseco ni extramundano, pero ciertamente, de hecho, que el sentido de la vida puede alcanzar incluso a la muerte es porque donde anida lo sobrenatural es en el corazón mismo de lo natural, no es un estrato que se le superpone, ni es un elemento que se le suma, está en el origen. O sea, como tú lo has dicho con precisión, la trascendencia es intrínseca a la vida. Hola, Higinio. Bueno, primero muchas gracias. Yo quería preguntarle, decía que este libro lo había empezado hace 10 años a escribir y como bien has comentado alguna vez, cuando Ulises vuelve a casa no es el mismo que hace 20 años. Entonces, ahí me surgía la pregunta si ha habido alguna parte del libro que te has visto obligado a reescribirla o algo que ha cambiado desde que empezaste. Cuando estuve en Oxford, los meses que estuve para hacer mi tesis doctoral, porque te mandaban fuera para hacerlo, me contaron un chiste que me pareció muy bueno, y es que el rector de Oxford decía que los 2 mejores departamentos eran filosofía y matemáticas. Dice, aunque el mejor de todo es filosofía porque es el más barato. Dice, en aquella época, decía, los matemáticos gastan papel, lápiz y borrador. Los filósofos solo papel y lápiz. Pues yo soy de esos, o sea, no, la verdad es que no he tenido que modificar mucho, no encuentro errores, nunca. Pero es que además no es verdad que empezara, o sea, es verdad, sí, ahora que el libro está acabado, se puede decir, hombre, los primeros textos son de hace 10 años, ya, pero hace 10 años había pues crecerá, o a lo mejor no habría crecido, o a lo mejor, no sé, o sea, era la idea de cuando llevo como 4 o 5 de decir, bueno, pues entonces, oye, esto puede ser un libro, pero yo tengo carpetas de libros que pueden ser, no creo que todos lleguen a ser. No, yo creo que no. Lo que sí es verdad es que no era un libro cuya tesis del autor la conocía y la iba... No, eso no es verdad.
no es verdad. O sea, no, eso con otros libros puede pasar, al menos la intuición sustancial la tienes. Aquí era responder a una necesidad que se me hacía imperiosa y gustosa, que era saber por qué puñeta la aplaudimos, o por qué es un paseo. O sea, y además con el regustillo de discípulo travieso de ver lo que el maestro no vio, ¿no? Que si Aristóteles un paseo no dice, no tiene nada que decir, o sea, no tengo ni que citarlo. Bueno, había algo de eso, había algo de decir, oye, continuar el asunto, ¿no? Muy bien, pues vamos a dar por finalizado este acto, desde luego agradeciendo a nuestra rectora, la profesora Rosa Visiedo, porque además les tengo que contar que estrenamos Aula Magna, tenemos una pantalla fenomenal, y yo creo que es de los primeros actos después de la reforma del Aula Magna, así que todavía otro punto más para agradecer. Desde luego a la Fundación Cultural Herrera Oria, que ha organizado este acto, la editorial Encuentro, a todos ustedes por la presencia. Higinio, muchísimas gracias, siempre es un gusto escucharte y terminamos con la esperanza de que puedas descansar fines de semana, que no tengas muchos actos académicos y que en breve tengamos una segunda parte de Filosofía Breve de la Vida. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Esto es como elige tu propia aventura. Lo puedes leer así como los libros aquellos.